Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Josefina Hepp y queremos partir haciendo una pregunta. Esta charla es fundamentalmente en inglés. ¿Me pueden indicar quién necesita traducción? Ya. Muy bien. Eso quiere decir que Martín va a hablar y después yo voy a traducir la idea general. ¿Les parece? Súper. De fondo, la canción que inspira el nombre de esta charla, ¿A dónde se han ido todas las flores? Young girls go. Long time passing, where have all the young girls gone? Long time ago. Long time ago. Nice. Where have all the young girls gone? To young men, everyone. Gone to young men, everyone. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? All the young men gone. Where have all the young men gone? A very good afternoon to you all. It's a great pleasure to be here today. And what an amazing event this is. And Ladera Sur should be so congratulated for putting this on for a second year. No voy a traducir todo literal, pero la idea general es que está muy agradecido de estar en Chile. Les va a contar un poco de su propia historia, van a entender su biografía y sobre todo felicitar a Ladera Sur por hacer este tremendo evento en su segunda versión. And I see Martin Del Rio in the back. Congratulations, Martin. Bravo, Martín del Río, muchas gracias. So I was once told never to start a talk by apologizing. But I'm going to apologize to you for not being able to speak fluently or even at any scale in your language. So sorry for that. Martín se disculpa por no hablar en español hoy día. Eso. And I think what would be interesting is just to give you the reason why we have called, and when I say we, I mean because a lot of us pulled this talk together, including Josefina and Jose and Jorge and all the people to do with Fundación Chilco. Somos varios los que participamos en la creación de esta charla, que cuando supimos que venía esta invitación hace varios meses empezamos a trabajar. A Martín le interesa mucho contarles cuál es la inspiración de su vínculo con las plantas chilenas. And 6 weeks ago, we had no idea what we were going to call this talk until my wife, Sabina, who's here today, who's also a botanist, and I were on a road and we saw a notice saying, "Where have all the flowers gone?" Martín está bien complicado con el título de la charla, no sabía cómo llamarla. Y hace unos 6 meses Sabina, que está acá, Sabina Diola, Sabina también es botánica, vio un espacio donde se habían cortado las flores y alguien había puesto un cartel con este título, "Where have all the flowers gone?" And that notice was on a roundabout on a road near our house because the local council had cut all the wild flowers. And I thought, that is the title we need for the Ladera Sur talk. Era un cartel de protesta porque alguien en la municipalidad había decidido cortar todas las flores silvestres que estaban creciendo en esta pequeña rotonda. Y nota aparte, yo le dije a Martín, anda a sacarle una foto al cartel y era bien peligroso hacerlo, pero lograron sacarle una foto. So let us start with this talk. It's going to be in 3 parts. First of all, the first is slightly embarrassing because it's going to be about me, about why that somebody from the UK, should be so interested in Chilean plants.
Esta charla va a tener 3 partes y en la primera, aunque a Martín no le gusta hablar de sí mismo, se va a centrar en por qué a él le han interesado tanto las plantas chilenas, que es una pregunta que nos hacen recurrentemente. ¿Por qué alguien de allá se interesa tanto por nuestra flora? And secondly, we're going to look at some of the very difficult problems that you're all facing in this country and indeed across the world. La segunda parte se va a tratar de los problemas muy complejos que estamos viviendo en este país, pero por supuesto también en todas partes del mundo. And then thirdly, we're just going to look at some of the projects that Fundación Chilco, our NGO, are embarking on to help to rectify some of the problems with the loss of biodiversity. En la tercera parte nos vamos a enfocar en contarles algunas de las iniciativas que estamos haciendo en nuestra fundación, que se llama Chilco, para lidiar con la crisis climática y de biodiversidad. So, at the age of 16, I left school with no qualifications. And when that happened in the 70s, there was one occupation that you went into, and that was horticulture. Martín a los 16 años decidió dejar la escuela sin ningún tipo de cualificación, título supongo, y decidió dedicarse a aquello que le interesaba, que era la horticultura. And I was sent by my parents to go and work for the royal family at Windsor. Le comunicó a sus padres que se iba a ir a trabajar donde la reina, a Windsor. Ahí está Martín, en los años 60. We were going to call this talk, "Where Has All the Hair Gone?" You know that in Spanish. ¿A dónde se ha ido todo el pelo? Iba a ser el título secundario de esta exposición. Now look at that face, it's full of attitude, isn't it? Mucha actitud, mucha juventud en esta foto de los años 60. And when I was at Windsor, that's when I started to look at conservation problems. And I even used to write to the Queen's husband, the Duke of Edinburgh, and complain about some of the things that I used to see within the grounds of the castle. En Windsor, Martin ya empezó a notar algunos temas de conservación que le enviaba notas al marido de la reina, al duque de Edimburgo, para hacerle notar todas estas preocupaciones que él tenía. And I used to get a polite letter back saying, "The Duke of Edinburgh would like to thank you for the letter and the contents have been noted." En un tono muy británico, la respuesta del duque era: muchas gracias por su nota, sus preocupaciones han sido consideradas. And then I noticed that nothing changed. Y nada cambiaba. So while I was at Windsor, and I was at Windsor for 2 years, I worked in these famous gardens, which are the Savile Gardens. And that is where I started to notice that Chilean plants were being cultivated. A esa edad trabajó ahí por 2 años y en este famoso jardín Savile Garden empezó a notar algunas plantas que le llamaron la atención. And I noticed that there was something different about Chilean plants compared with all the other plants that were cultivated from around the world. Había algo diferente en las plantas chilenas que cultivaban en estos jardines. And what I noticed was the texture of some flowers, like, got to go back, like daki, and the color. And it wasn't until later on that I came to Chile that I realized this was an adaptation to hummingbird pollination. Lo primero que notó fue la textura, el color, la forma de algunas flores, como el taique. Martin, the previous. Y eso fue, después lo aprendió en Chile porque era una adaptación a la polinización por el picaflor chico. And these are just 3 Chilean plants that are incredibly common in the British Isles. In fact, michai is the commonest garden plant
in the whole of the UK. Estas plantas son cultivadas en todos lados en los jardines, la de la diapositiva anterior, en todos los jardines de Gran Bretaña, y de hecho el Michai, Berberis darwini, es una de las plantas más cultivadas allá. And then I started to ask the question, where have all these flowers come from? La pregunta era, ¿de dónde han venido todas estas flores? And through my research, I realized that it was the Veitch dynasty, that there was a main horticultural industry in the 1800s, in the 19th century, that was responsible for introducing Chilean plants to the UK. Lo que acá llamamos la dinastía Veitch. Este era un vivero que en el siglo XIX envió recolectores de plantas por todo el mundo. For instance, William Lobb, who was one of 3 collectors who was sent to Chile to collect horticultural plants, introduced Notro. And when Notro flowered, it became very famous and very notable because nobody had seen anything like it before. William Lobb fue uno de estos exploradores que vinieron a Chile, y de hecho él introdujo el notro, y Martin nos contó que cuando el notro floreció por primera vez salió en los diarios de la época. And later on, in the 1920s, Harold Comber was another person who came to Chile and to Argentina to collect plants for the Nyman's Gardens in West Sussex. And at the bottom here is a selection of some of the plants that he introduced from your country. Harold Comber, en la década de 1920, fue a Chile y Argentina a recolectar muchas plantas, y este es un jardín que está al sur de Inglaterra, que tiene una colección muy grande de plantas chilenas. And finally, Clarence Elliott was another person who came to collect here in Chile. Clarence Elliott es un tercer ejemplo de personas que vinieron a recolectar a Chile. And I remember as a young boy of 16 or 17 visiting Clarence Elliott's father's alpine nursery in the Cotswolds. And I then learned how famous his father was for collecting plants in Chile. Martin conoció al hijo de Clarence Elliott y lo iba a visitar a un vivero que tenía en una zona de Inglaterra que se llama los Cotswolds, y ahí tenía un vivero de plantas alpinas. And he will have collected on the coast to Zapayar, to Pichidangi. And I think today, if he made that same journey, I guess what he will be saying is, where have all the flowers gone? Claro, él vino en la década del 30 y colectó fundamentalmente en la costa entre Zapallar y Pichidangui. Y imaginémonos cómo sería casi 100 años después, qué impresión tendría del paisaje, cómo ha cambiado en este tiempo. And then, after my education, horticultural education at Windsor, I went to the Royal Botanic Gardens, Edinburgh, where I've spent most of my professional life. Después de trabajar en Windsor, Martin empezó su carrera en el Jardín Botánico de Edimburgo, donde basó la mayoría de su trayectoria profesional. And I love connections between places, people, and plants. Martin ama las conexiones entre los lugares, las personas y las plantas. And at Edinburgh, what I saw was across the street from the garden were the remnants of a historic site of old plant nurseries. En el lugar donde está el Jardín Botánico de Edimburgo, al frente hay remanentes todavía de toda una zona de viveros que se alojaban cerca en ese espacio. And that is where
a lot of the material, a lot of the seed that was collected in Chile was coming into the country and was being cultivated. En ese sector era donde se recibían muchas de las semillas que venían de Chile y que luego se diseminaban por el resto del país. And one of the plants was Schizanthus grahami. Una de las plantas era Chrysanthus grahami, que es una mariposita costera. And it was named after one of our directors by John Gillies, who was a Scottish explorer in Argentina and in Chile. El nombre lo puso el botánico escocés John Gillies en honor de el director de ese momento del Jardín Botánico de Edimburgo, que se llamaba Robert Graham. And what I like about this story is the latter connection, and that is that Vanessa Morales, who is here today, also trained in Edinburgh, and recently, with her co-authors, she has just published a complete account of this group of plants that we call Schizanthus, or poor man's orchid. ¿Dónde está la Vane? No la veo, pero ahí está. A Martín le encanta enfatizar esta relación que esta planta tiene entre Chile, Escocia y ahora la Vane, con un grupo de investigadores, están también estudiando el género, ¿cierto? Descubrieron una nueva especie también, la nombraron hace poco, así que no me acuerdo qué más dijo, pero es las maripositas que en inglés le dicen orquídeas del pobre. And Vanessa, do you feel proud that you are connected to Dr. Graham? Vane, ¿está orgullosa? Sí, está orgullosa. And what we're going to do now, in a minute, we're going to play a little video to give you a flavour of the Royal Botanic Gardens, Edinburgh, and its 4 gardens. Les vamos a mostrar un cortito video para que ustedes tengan una idea de lo que se cultiva y lo que se hace en los 4 jardines que corresponden a la red de jardines de Edimburgo. And we've chosen this music because it's Scottish and it has a little tinge of Andean about it. We thought you would love it. So here we go. Martín le cambió la música a este video y vamos a ver si les gusta porque según él es medio andino. Yo lo encuentro medio como hindú, pero ahí ustedes nos dirán.
Qué bueno. You see, we went to every length to entertain you today. Queríamos entretenerlos hoy día, espero que lo hayan disfrutado. And so on with the presentation. We have 2 more videos. And what I want to do is just to celebrate some of the Chilean students who I had the privilege of working with at the Royal Botanic Gardens, Edinburgh. Bueno, tenemos 2 videos más, pero además de eso, hoy día Martin quería celebrar y puso acá varios de los estudiantes, no todos por supuesto, pero varios de los estudiantes chilenos que han ido a formarse a Escocia. And you will see again, look, Vanessa's cropped up again, look here. Vane, ahí estás de nuevo. You're so famous. But it is, I have to say again, it's just been amazing to have these students in Edinburgh. They're not just students of science, they're students of horticulture, they're students of botanical art as well. Estos son estudiantes que se han ido a formar en temas de investigación, también de horticultura y por supuesto también en temas de arte botánico. And some of them, I'm really pleased to say, have prominent and important jobs in Chile. A Martin le agrada saber que varios de estos estudiantes hoy día tienen trabajos relacionados en el área importantes en Chile. And what is important is that Edinburgh's been working on Chilean plants for a very long time. In fact, its herbarium specimens date back to 1825. Esto es muy notable. El Jardín Botánico de Edimburgo lleva trabajando con plantas chilenas desde hace muchísimo tiempo. Fíjense en los datos acá, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero los primeros ejemplares en el herbario datan de 1825. So Chilean plants has been and still is a main focus of the Royal Botanic Gardens, Edinburgh. Las plantas chilenas realmente son un foco de investigación y conservación en Edimburgo. But in the past, we grew Chilean plants for their ornamental value. En el pasado se cultivaban las plantas chilenas por su valor ornamental. But today, we not only grow them for their ornamental value, but we also grow them to research them for conservation purposes. Que hoy día, además de su valor ornamental, se cultivan por su valor de conservación. Y fíjense en ese número, 450 especies chilenas se cultivan hoy día y se encuentran en jardines en Escocia, por todas partes. And just as an example, for those who know Valdivia, Guyana, which is in the bottom left, here, the reason we can grow that very rare plant like that is because that represents years of horticultural practice of actually getting the watering regime correct to get those plants that size. Ahí, si se fijan, un ejemplo del que Martin está muy orgulloso es el cultivo de la Valdivia Guyana, que es una planta bien escasa que, como su nombre bien lo dice, solamente crece en la región de los ríos. Y el poder producir plantas con esa calidad habla de los años de experiencia que tienen en Edimburgo y de hecho en varias de las publicaciones, esto es nota aparte, pero hay muchos protocolos de propagación de plantas chilenas publicados en revistas allá. And one of our focuses has been on one of your most famous trees and probably one of the world's most famous tree, which is Alerce. Uno de los focos en Edimburgo, también de Martin, que es especialista en conífera, es un árbol que dice Martin es el más famoso del mundo, el Alerce. And these are some of the sites that we are cultivating Alerce, including here, Down House, which is the family home, the last family home of Charles Darwin. And look, we even invited Charles Darwin for the photo call. Estas fotos muestran los distintos lugares donde se han llevado individuos de Alerce después de haberlos propagado en Edimburgo, en el Jardín Botánico. Como ven, en distintos jardines botánicos, pero también en canchas de golf y también en la casa familiar de Charles Darwin, donde Martin muy hábilmente incorporó a Charles Darwin en la foto. What power we have. And I think the next is going to be our
Oh, no, it's not. Okay, it's after that. And also, it was a great pleasure, Martin Del Rio, that we co-authored, Josefina and I co-authored in your remarkable book, Why National Parks. We're very proud of that. Con Martin participamos en este precioso libro de Ladera Sur que se llama ¿Por qué parques nacionales? Y ahí se cuenta parte de la experiencia del primer encuentro de Martin con un parque nacional que es el Parque Nacional Alerce Andino. And it was an amazing experience for my first visit to Chile with Operation Raleigh to go to Alerce Andino and see what now is the world's oldest living thing. Vale la pena leer ese capítulo en el libro porque imagínense el impacto para Martin después de haber visto por tanto tiempo estas plantas chilenas cultivadas allá, de pronto encontrárselas en su hábitat natural. Y fue muy emocionante y lo relatamos en el libro. And time for another video. So the next video is going to show some of the work that we've managed to do with Alerce in the UK and in Chile. Este video les va a contar brevemente el trabajo que se hace específicamente con Alerce en Reino Unido y también acá, en Chile. Esa no es la del video. Ahora sí. Places in search of unusual and threatened conifers. This has included walking in the footsteps of Charles Darwin in South America. Darwin was a naturalist on board the survey vessel HMS Beagle in the 1830s. During the Beagle's circumnavigation of the world, he visited many different environments, including temperate rainforests of southern Chile and Argentina, where the unmistakable monkey puzzle tree grows. These remarkable forests are home to unique wildlife. A less well-known tree, Fitzroy cupressoides, is among the oldest trees on the planet. Some individual trees are known to be around 4,000 years old. This age would mean that they were seedlings when work on Stonehenge began. The Fitzroy is named in honour of the captain of HMS Beagle, Robert Fitzroy. In the past, it was highly prized for its timber. However, extensive logging has resulted in Fitzroy being regarded as endangered today. My name is Martin Gardner, and for over 25 years I have been collecting seeds and cuttings of this tree from across its natural range in Chile in order to establish a network of safe sites in the UK as a safety net against extinction. Analysis of the DNA from numerous Fitzroy trees and gardens that date to the original introduction of this species to Britain in 1849 has shown an absence of genetic variation. This means these trees were all propagated from a single tree, probably as cuttings, and on their own do not conserve the genetic diversity that a species relies on to adapt and to survive. As part of the Safe Site network for Fitzroy trees have now been planted at Ampton Hall in Suffolk, the birthplace of Robert Fitzroy, and at Down House in Kent, the family home of Charles Darwin. Today, instead of existing in the UK as a single genetic individual, Fitzroy is in cultivation as over 100 genetically distinct individual trees grown from seed collected across the natural range. Better sampling of the natural genetic variation and detailed records of the tree's wild origins means that UK Fitzroy trees are a valuable contribution to conservation and can now be used to restore this species to forests in Chile if required. Aló, aló. ¿Se leían bien los...? Más o menos. ¿Pero les quedó claro o les explico? El punto más importante del video es que en algún momento, después de revisar la diversidad genética que tenían de individuos de Alerce allá, se dieron cuenta que eran todos clones de un mismo espécimen. Por lo tanto, no había ni una diversidad que estuviera garantizando la resiliencia de esta especie. Por lo tanto, lo que hicieron fue volver a Chile y colectar desde poblaciones diferentes para luego llevarlas a cultivo allá y distribuirlas en esta red de sitios seguros. Que hoy día, ahí les vamos a contar un poco más, pero que hoy día son más de 270 lugares donde se plantan especies amenazadas como esta.
So now we need to talk about some very, very serious things, and that is really to do with climate change, because all the problems that we see today, like all the bad weather we've been having in Santiago at a very strange time of the year, is to do with climate change. Ahora llega el momento de hablar de las cosas, bueno, que todos sabemos, ¿cierto? Lo terrible que está pasando, responsable de eventos extremos. No sé si diría mal tiempo, pero al menos un tiempo inusual para esta época en Santiago. But what I want to do is just to make sure that I'm not just pointing the finger at Chile, because, of course, this is right across the world, this problem. And can you imagine that we actually have terrible forest fires in Scotland, where one would think it was incredibly wet, but we do. Todos sabemos lo lluvioso que es Escocia, que tiene básicamente un clima que es muy lluvioso, pero aún así han llegado a temperaturas muy altas y también, por supuesto, están afectados por los mismos incendios que en todas partes del mundo. And I'd just like to point out one of the most sort of devastating fires we've had in the last 2 years was in a park in London that got out of control and burnt all of these houses. Hace 2 años hubo una temperatura récord en Londres, la mayor temperatura jamás registrada para la zona, y ese incendio que ocurrió en una zona urbana fue muy devastador. And that is because we had the hottest temperatures ever recorded for the UK. Que son como 40 grados, la temperatura más alta registrada. But of course the bad news is, and a lot of you will know this, and this has been very much publicized by Ladera Sur, is that this year, the likelihood that in December, January and February, you're going to see some unprecedented temperatures. Esto es algo que se ha hablado en este festival y aparece en todos los medios, en el fondo, que estamos esperando temperaturas récords cada vez y en este verano también. A lot of the research that I have been involved with in Chile with my Chilean colleagues have looked at threatened species and published, for instance, in this book, and here the species that we were concentrating on. Martin se ha especializado en especies amenazadas y ha trabajado con ellas y con colegas acá en Chile, y además publicaron ese libro que está disponible en PDF en general en la web. Es muy bueno. But one of the most devastating times for me was to go back, and the next slide will show it. We'll go back to some of these sites. Within 10 years of doing that research, I was so dismayed to see the absolute degradation of many of these sites. Esa investigación tuvo lugar hace unos 10 años y ha sido, imagínense, para alguien que viene de afuera y nos visita cada cierto tiempo, ver el cambio en el paisaje en esos 10 años y cómo los lugares donde estuvieron recolectando y analizando especies que estaban amenazadas en esa época, cómo están ahora. Ha sido devastador. And much of this was actually to do with the creation of hydroelectric schemes where whole valleys were being flooded and are being flooded today. Muchas de estas destrucciones se deben a proyectos hidroeléctricos masivos que han inundado valles completos, incluso valles donde sabemos que hay ecosistemas muy únicos, como en San Fabián de Alico, ¿cierto? Que simplemente son poblaciones que desaparecen. And I used to stand in these sites and say, where have all the flowers gone? ¿Dónde se han ido todas estas flores? Esa es la pregunta que mueve a Martín. And what is interesting is that I think that Chile should be so proud of the fact that it has the most amazing network of national protected sites. I think the government should be applauded for that. But tenemos que estar muy orgullosos de la red de parques nacionales, que realmente es muy impresionante el territorio que abarca nuestro país, pero
And I used to have this discussion a lot with all of my colleagues in Chile about the problem with the designation of national parks, that they're perhaps designated because they're beauty spots with snow-capped volcanoes and blue lakes. Ha tenido discusiones con personas sobre la designación de las áreas protegidas que muchas veces tienen que ver con valores escénicos de volcanes, lagos azules. En rojo, entre paréntesis, están la superficie de los parques nacionales distribuidos en el territorio. But of course, most of our important biodiversity is in the coast of north and central Chile. And look at the disparity of the designation of national parks between here and the south. La mayor diversidad y de hecho los porcentajes más altos de endemismo se encuentran en la costa de la zona centro y norte y fíjense en la disparidad de protección entre el sur, que es maravilloso que esté tan protegido, pero en la zona norte y centro hay muy poco. And this is one of the things that has to be addressed. Tenemos que hacernos cargo de esto. And what I would like to do is just to applaud those non-national parks, those private national parks. And there is an obvious one that comes to mind, which of course is Reserva Puquén in Los Moles, that many of you will know and dearly love. Tenemos que celebrar los esfuerzos de la conservación privada en Chile y un ejemplo muy icónico es el Parque Puquén en Los Molles, que esperamos que todos ustedes conozcan y si no, la primavera es el momento más hermoso para ir a verlo. And if it wasn't for the heroic efforts of the Schmutzer family, that area probably would have been built on. It wouldn't even exist today because it is just a remnant of what the whole of that coast used to look like not so long ago. Este es un remanente, es uno de los pocos lugares que conserva matorral costero característico. Es un privilegio poder ver este paisaje y pensar que eso era muy extendido y Martin también quiere celebrar a la familia Schmutzer, sobre todo a Mónica Schmutzer, que ha logrado proteger este espacio y abrirlo también a la comunidad. And I'm so happy that Cerro La Cruz, just below in Zapallar, has recently been designated as a Santuario. santuario. Fantastic. El Cerro La Cruz en Zapallar, no sé si escucharon, pero hace poco se protegió también con una categoría de santuario. So what we're going to do now, I hope it will work, is to look at a website on the endemic plants of Chile. And this is a website that is part of Fundación Chilco. We've been working on it for 20 years. And what I wanted you to look at is that Hossa, my dear friend Hossa, is going to just take it up a bit more. What we're going to do is to have a look, if you can go up to the number of plant species. Es que ahora vamos a ver la página web, el portal de especies endémicas de Chile. Este es un portal que les recomendamos mucho que visiten. Es un esfuerzo que ha hecho Martin en particular, pero en el marco de su trabajo en el Jardín Botánico de Edimburgo por más de 20 años. Ustedes saben que bueno, aquí les vamos a mostrar los números, pero visiten esta web que rescata el conocimiento de nuestras especies de plantas endémicas. And look at the difference between the number of plant species by country. Este es en el gráfico se muestra países de Sudamérica y el número de especies primero. El número de especies por país. Nosotros estamos ahí con 4.655 especies nativas de plantas. No tenemos una gran diversidad de flora nativa, pero ahora vamos a ver el porcentaje de especies endémicas por país. So Chile has the second highest percentage of endemic species in Latin America. Chile tiene el segundo porcentaje más alto de especies endémicas nacionales. And there is a very good reason for that. It's fairly obvious. Hay una razón muy obvia.
Chile is a biogeographic island. It is squeezed between the Pacific Ocean and the Andes. Chile se comporta como una isla biogeográfica entre el Océano Pacífico, el desierto de Atacama y la cordillera de los Andes. And the only reason why we really wanted to do this website, although it's a very detailed website, is for this map, so that you can see the isolation effect. So when you move down the country towards central Chile, the number of endemics per region gets greater and greater and greater. Se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en crear esta web. Por favor, visítenla, búsquenla como Chilean Endemics. Y en este mapa interactivo, que además ustedes pueden hacer clic en cada región y ver qué especies endémicas hay por región, pueden ver cómo se comporta además el número de especies, porque si van desde el norte hacia el centro, el número de especies aumenta, y si suben hasta Coquimbo, van a ver que es la región donde hay mayor diversidad de especies endémicas. It's very simple, it's very logical, but I think it shows it extremely well. And now we want to just look at one species that is on the coast of Valparaiso. This is a plant that some of you will know. It's a very beautiful plant. It's called Octagavia litoralis. Les queremos hacer la demostración de la búsqueda de una especie. Y pueden buscar por especie, pero también pueden buscar por ecosistema. Así que dense una vuelta. Pero ahora vamos a hacer el ejemplo con la especie que crece en la costa de Valparaíso, que es Octagavia litoralis. Okay. And this will just show you the sort of things that we're trying to do on this website. There's all the lovely pictures of it. Acá se muestra, y esto es un sitio en construcción, así que siempre se reciben aportes de fotografías. Sí, primero la fotografía. And then we will have a distribution map. Biogeography. En biogeografía, Sí. si bajan un poquito, van a ver puntos de las poblaciones de la especie. So for all 2,130 endemic species, we are trying to get that amount of detail. About half of the species we have images for already. De la cantidad de especies endémicas son 2.107. 2,110. Bueno, son 2.100 y algo especies, porque además van aumentando cada vez. Para ellas tenemos como fotos de la mitad de las especies, más o menos. And the reason we can't remember the number is because the number changes quite often for various reasons. One of the reasons why it changes is because if we look at the next slide, el número de endémicas cambia, pero además porque no siempre se validan al mismo tiempo, hay debate a veces, así es que el número cambia. It's because each year new endemic species are being discovered. And I think if I remember the sequence right, the next slide will just show us some of those endemic species. Estamos esperando a que se cargue nuevamente la presentación. Pero en la próxima diapositiva van a impresionarse con el número de especies endémicas que se descubren cada año. So here we go. Over the last 5 years, 50 endemic species have been discovered new to science in Chile. And some of you may be surprised that new species are being discovered. 50 especies en los últimos 5 años. Es un número bien impresionante, yo encuentro. And if I can mention Vanessa again, that's one of Vanessa's species there. But many, many botanists in Chile have been responsible for finding new species and describing them. Está la Chisantus carlomunosi de Lavane y otros investigadores, pero también hay algunas de Nico Lavandero, digamos, y otros botánicos. But what I would like to do here is to
compare our biologists with firefighters, we rightfully celebrate the bomberos, and not just the true bomberos, but all the firefighters to do with CONAF and the smaller firefighters for what they achieve in putting out forest fires. A propósito de los incendios, queremos hacer un paralelo entre el trabajo heroico que hacen todos quienes trabajan en el control de incendios. But I would also like to suggest that the amazing biologists that we have in Chile, in many ways, are also firefighters. The work they do is actually helping to perhaps prevent fires. El paralelo con muchos biólogos y profesionales del área que en sus exploraciones y en su trabajo por conocer más las especies de alguna manera también están previniendo. And we came across catástrofes. this recently as part of our work, a part of the work of Fundación Chilco, when we were doing baseline studies in Modera. Hicimos el año pasado un trabajo con los especialistas de distintas áreas de líneas base en un predio que se llama Bodudagua en la comuna de Gualaigüe en Los Lagos. We didn't have to employ the help of a single biologist from overseas. All the expertise occurs in Chile, and I think that was really important to remember and to celebrate. Todos los especialistas con los que trabajamos, muchos de los cuales andan por acá, son colegas nacionales, no se empleó a nadie que viniera de afuera, excepto obviamente nuestros amigos de Gran And Bretaña. I'd just like to point out just one thing here, that Pablo and Adriana, with their work on fungi, a year ago made a remarkable discovery. Queremos destacar sobre todo el trabajo de Pablo Sandoval y Adriana Calle, micólogos que hicieron la descripción del primer hongo bioluminiscente para Chile. And we have the T-shirts to prove this. And if anybody, now this is a bit of a sales pitch, if anybody would like one, if you go to the Chilco desk, they're for sale. Así financiamos nuestro trabajo. Hicimos este año la protagonista de nuestro stand es la Micena lux australis, que es este honguito bioluminiscente, y las poleras también brillan en la oscuridad, por si acaso. Yes, and it is so novel that these will glow in the dark. If you're walking down the main street at night and there are low lights on, people will be able to see you. They will be able to see these fungi walking along the street. No es para tanto, tiene que estar en la oscuridad, pero brillan como, es muy bonito porque brillan como la micena, porque realmente hay que adaptar los ojos a la oscuridad y ahí se empiezan a ver en el bosque, así mismo. And Hossa, who's helping here, she's the brainchild behind these shirts. And thank you, Hossa. Gracias, Josa, por diseñarnos la polera. But what I would just like to suggest is, well, the truth is that these biologists all have one thing in common. Estos especialistas tienen en general una cosa en común. They don't have sufficient funding to carry out their research properly. Tenemos problemas importantes de financiamiento de la investigación en Chile. Can you imagine one of your premier footballers not having the ability to come out to the changing rooms to play football? It amounts to the same. A Martín le indigna la situación de que gente con tanto talento es como si Alexis Sánchez estuviera en el banco permanentemente porque no puede salir a jugar. So I would like to make a suggestion here. Now you've heard it for the first time here at the Ladera Sur festival. Vamos a hacer una sugerencia aquí, audaz. That we ask some of these wealthy, famous footballers to finance our more than famous biologists. Queremos que Alexis Sánchez nos financie y ayude a financiar nuestra investigación. Now, I'm not joking about this. I'm deadly serious that we do this. And I'm ready here to help
in any way I can, if it's to do with the language that I failed, but any other way, I will help to do this. Let's get it in the papers. Let's get it in the El Mercurio, what we intend to do. Lo que queremos hacer es levantar la filantropía, la conservación y contactar a personas que estén interesadas en hacer ese aporte. Realmente es necesario. Y estamos disponibles y Martin pone a su disposición todo su talento comunicativo. And carrying on the theme of heroes, I want to talk about another hero who's probably forgotten, and that is Don Carlos. Now, Don Carlos was ahead of his time. Queremos destacar a otro héroe que quizás no todos acá conocen, pero que es Don Carlos Muñoz Pizarro. Because 60 years ago, he was giving a paper at a very important international conference in New York. Don Carlos hace 60 años estaba haciendo una conferencia muy importante en Estados Unidos. And guess what he was asking? Pueden leer la pregunta que él se está haciendo. He was asking, where have all the flowers gone? Se está haciendo la misma pregunta que nosotros hoy día, ¿dónde se han ido todas las flores? And I would just like to bring up the publication that came from this conference was Extinction is Forever, and I think it's something that we should really, really carefully think about. We can't just play about with biodiversity. Once it's gone, it's gone. El título de la conferencia en ese momento fue La extinción es para siempre. So, the last part of this, and you'll be relieved, we're nearly there, we're nearly at the end, is what are we doing to help counteract some of this? These are just small little projects that a very small conservation charity called Fundación Choco are attempting to do. Les vamos a contar muy brevemente un par de proyectos que para nosotros son pequeños, pero esperamos que tengan gran impacto. So I'd just like to introduce you to the work of Fundación Choco, to our last video, and it's narrated by Hossa. Beautiful voice. It's fantastic. Aquí les vamos a presentar un poco el trabajo, la narración por María José. Con la naturaleza para abordar la pérdida de biodiversidad. Tenemos grandes desafíos. Incorporamos distintas disciplinas en el desarrollo de nuestros proyectos. Contamos con grandes socios internacionales y un equipo con diversas habilidades. La protección de la naturaleza es una preocupación global y por lo tanto necesita socios globales.
invitamos a ser parte de este proyecto en fundaciontilco.cl. Thank you, Hossa. Hossa not only spoke on that, she produced it. And if anybody wants her services, Fundación Chilco will hire her out at a reasonable rate. Pueden contratar a la Josa si quieren hacer video por un precio razonable. So just two small projects that we are involved with at the moment. And this one is unique in that 33 years of background research has been done before launching this project. Les queremos contar de dos pequeños proyectos, no tan pequeños, pero este es uno de los proyectos que nos tiene más ocupados en este momento, donde trabajamos con Bárbara Green también, y que sigue un modelo muy exitoso que lideró Martin por más de 30 años en Reino Unido. So for 33 years I worked on this program, and it was concerned with growing threatened plants from around the world in the UK. And now what we want to do, now we've established the protocols for it, we want to do this project in this country, just concentrating on Chilean plants. Lo vieron un poco en el video del alerce, ¿cierto? Que se cultivan plantas amenazadas de distintas partes del mundo, se propagan en Edimburgo y luego se distribuyen a lugares en las Islas Británicas. Ahí pueden ver dónde están situados esos sitios seguros, son más de 270, y es lo mismo que queremos hacer acá con el programa de sitios seguros, pero enfocado solamente en especies amenazadas chilenas y, por supuesto, también ocupando todo el bagaje de investigación que ya existe acá sobre muchas de estas especies, que nos van a guiar en el esfuerzo de conservación. And we believe that if we don't do this project, and we don't have this network of sites for some of the threatened species in Chile, they will go extinct. There's no doubt about that. And so we urgently need donors to help fund this project. Everything is in place to run with it from today. Estamos convencidos de que esta es una urgencia. Si no actuamos ahora, muchas de estas especies se van a extinguir en los próximos 30 años. Es un número al azar, pero están muy amenazadas y necesitamos desesperadamente aliados para llevar a cabo estos proyectos. And that second project is to do with botanical art. And botanical art has been very important in promoting conservation. We use it as a vehicle to promote and facilitate conservation. Otro proyecto que le tenemos mucho cariño, porque además es el vehículo que nos interesa mucho, que es el arte botánico. Ustedes conocerán este libro que se hizo hace unos 7 años, en Edimburgo se publicó. Es una maravilla y ahora estamos trabajando en el segundo volumen, que es de plantas endémicas de la zona mediterránea, con artistas chilenos, esta vez. So this new volume that we are already ready to go with, again, we need donors to help publish this remarkable book, as Josefina said, is just painted by fantastic Chilean artists. Y además esta es una portada para entusiasmarlos, esta es una primicia absoluta, con una de las ilustraciones de Andrés Julián, que estuvo acá hace poco, un gran maestro, que está trabajando con nosotros, además de varios otros ilustradores. Y en este libro además quisimos incorporar una novedad, que es la interacción con otros grupos de vía. Y acá vemos obviamente el Tristerix aphilus con el picaflor interactuando. Y necesitamos apoyo también para este proyecto. And finally, gracias biodiversidad, especialmente las plantas. Me gustaría decir muchas gracias por su amable atención. Gracias, gracias, gracias.